Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos con la segunda clase que tenemos juntos. La clase de hoy es sobre hipotálamo. Les voy a compartir la presentación. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, terminamos la clase pasada entonces conversando sobre algunas estructuras ubicadas en el encéfalo que participan de la regulación, de la coordinación del sistema nervioso autónomo. La clase de hoy va a ser toda sobre hipotálamo. Una estructura muy chiquita, pesa apenas 4 gramos y recuerden que el cerebro pesa cerca de 1,5 kilos, pero esta estructura tan chiquitita es tan importante en la regulación de todo lo que son los comportamientos vinculados tanto a sostener la homeostasis, mantener la homeostasis, como a responder en situaciones de peligro, que se merece una clase entera. Y la foto que están viendo ahí no es casual, es una camada de ratoncitos que hicieron un nido, ¿sí? Para juntar calor, para protegerse, para que esa mamá pueda cuidar a sus crías de forma segura. Todas esas conductas vinculadas a la reproducción, al cuidado, a la alimentación, a mantener la temperatura, están vinculadas al hipotálamo. La clase de hoy va a estar dividida en 3 videos. Esta primera donde vamos a hablar de las generalidades de esta estructura. Una segunda donde vamos a ver cómo el hipotálamo junto con la hipófisis, que es la principal glándula endocrina del organismo, participan juntos en regular todo lo que es la señalización hormonal. Eso se llama regulación endocrina. Y vamos a tener una tercera y última clase que tiene que ver con la integración neuroendocrina, pero ya no en situaciones de reposo, sino en situaciones de estrés. Para repasar lo que vimos hasta ahora, dijimos que el cuerpo es un sistema biológico abierto. Eso quiere decir que intercambia energía con el exterior y que debe invertir en energía en mantener constante su medio interno. Esa constancia del medio interno la llamamos homeostasis, ¿sí? Y se mantiene independientemente de una variabilidad enorme en los contextos en los que se puede encontrar el organismo. Por ejemplo, dijimos que a pesar de que una persona puede ubicarse en un ambiente donde hace muchísimo calor, como un desierto, o muchísimo frío, como una región ártica, la temperatura del cuerpo va a estar entre los 36,5 y 37 grados. Y ese mantenimiento de la temperatura interna, por poner un ejemplo, ¿sí? Es algo que ese mantenimiento de la temperatura interna, es lo que llamamos homeostasis, y todos los mecanismos que permiten que la temperatura justamente se mantenga en ese rango estrecho es lo que llamamos mecanismos homeostáticos, ¿sí? Dijimos que el sistema nervioso autónomo participa en la regulación de la homeostasis, y la clase pasada escribimos algunos reflejos autónomos o autonómicos en los cuales participan las señalizaciones sensitivas viscerales. Eso produce, ¿sí?, alguna serie de integración a nivel de la médula del tronco, lo que genera una respuesta, ¿sí? Entonces acá tienen en este esquema del lado izquierdo de la pantalla lo que dice reflejo somático, los que vamos a ver la clase pasada, y algo de esto vieron ya con Álvaro en las primeras clases, ¿sí? Donde hay un circuito que es local, ¿sí? Entonces hay una vía sensitiva que siente dolor, por ejemplo, eso va hasta la médula espinal, la información viaja hasta la médula espinal, la médula espinal se integra a través de la acción de una interneurona y de allí sale una respuesta que hace que el músculo se contraiga y retire el dedo. Algo similar vimos la clase pasada que sucede a nivel de las vísceras, que existen los reflejos viscerales a partir de gracias a los cuales se sensa, ¿sí?, la situación de las vísceras, y si es necesario se genera una actividad en un circuito local que produce la actividad del músculo o la glándula, o las glándulas que pueden estar ubicadas en estas vísceras. Los reflejos viscerales participan entonces en mantener la homeostasis, pero no son los únicos responsables de mantener la homeostasis. Hoy vamos a estar viendo mecanismos adicionales que justamente involucran la acción del hipotálamo. Entonces, ¿qué es un mecanismo regulador en la fisiología? Bueno, es algo muy similar a esto que está dibujado acá en este esquemita simple y que ustedes conocen porque trabaja así
Este tipo de mecanismo lo conocen de sus casas, por ejemplo, de calentar el ambiente o es lo que sucede dentro de un calefón, ¿sí? Supongamos que la variable a ajustar es la temperatura, similar a la temperatura del cuerpo, pero en este caso la temperatura del aire. Hay un termostato, algo que detecta cómo está la temperatura, y ese termostato tiene un punto de referencia. Muchos de ustedes probablemente mirando este video tengan en la oficina o en sus casas, en sus cuartos, un aire acondicionado. Ese aire acondicionado le fijan la temperatura en cierto nivel, 23 grados, 24 grados. Ahí está el termostato y está el valor fijo que se establece, ¿sí? Ahora, este termostato tiene la capacidad de censar la temperatura del aire, ¿sí? Y cuando esa temperatura del aire baja, entonces se prende un calentador y ese calentador lo que hace es levantar la temperatura del aire. Cuando la temperatura del aire alcanza el valor que fijamos previamente, entonces el termostato corta ese mecanismo que resulta en que se prenda el motor del aire acondicionado. Esta secuencia de 3 pasos o 4 pasos, en realidad los 4 pasos son fijar un valor de referencia, tener un mecanismo sensor, tener un mecanismo que genera la acción de respuesta que corrige la temperatura o la variable que estamos tratando de regular y un mecanismo de retroalimentación, esos son los componentes básicos de un sistema regulador y algo similar ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, tengan presente que, por ejemplo, así como en una casa, cuando queremos calentarla porque la temperatura está baja, prendemos la calefacción y si hace mucho calor, prendemos un ventilador, nuestro cuerpo también tiene mecanismos de ese estilo. Por ejemplo, si nuestro cuerpo está con una temperatura elevada, puede producir sudor. El sudor acumula gotitas de agua sobre la piel y su evaporación produce la disipación de calor, por lo tanto enfría un poco el cuerpo. En cambio, en situaciones donde la temperatura corporal baja mucho, es posible que se dé esta conducta muscular de temblequeo que se llama tiritar. Esa respuesta muscular produce la generación de calor. Entonces, eso hace que se calienten los tejidos y los fluidos extratisulares y levante la temperatura del cuerpo, ¿sí? ¿Quién es el gran regulador de nuestro organismo a nivel central? El hipotálamo. El hipotálamo es una estructura central. Central quiere decir que no tenemos una en cada hemisferio, ¿sí? Sino que tenemos una única estructura que tiene núcleos duplicados a ambos hemisferios, pero es una única estructura que se ubica a nivel del diencéfalo por debajo del tálamo. Y por eso se llama el hipotálamo, porque está por debajo del tálamo. Y el hipotálamo es el termostato de nuestro cuerpo. Por poner un ejemplo, ¿por qué hace más? Ahora lo vamos a ver. Este pequeño esquemita está en inglés, no lo encontré en español, pero se los voy a ir traduciendo. Entonces, imaginemos acá en el punto 1 que la temperatura corporal es baja. Resulta que en el hipotálamo hay neuronas que sensan directamente la temperatura de los fluidos extracelulares. Y si las neuronas detectan que la temperatura está por debajo del punto de referencia, entonces se prenden esas neuronas y disparan una serie de ajustes que son los que están marcados acá en 3. ¿Sí? ¿Cuáles son esos ajustes? Bueno, eso es que se cierran, se constriñen todos los pequeños capilares que están a nivel de la piel, a nivel de la superficie. Eso hace que haya menos circulación sanguínea cerca de la piel y eso hace que se pierda menos calor de esa forma. También puede generar que cambie el patrón metabólico en el músculo y que empiece eso que se llama tiritar, ¿sí? Para producir calor. Y finalmente puede actuar a nivel de las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo, por ejemplo, regulando la actividad de la glándula tiroidea, que producen hormonas T3 y T4, que a su vez van a actuar a nivel de los músculos, de la grasa, para hacer que esos tejidos produzcan también calor. Eso genera que aumente
la temperatura corporal. Una vez que la temperatura corporal aumenta y llega al rango establecido, este mecanismo se detiene. Ya no es necesario seguir produciendo más calor. Podríamos acá agregar, además de estas tres consecuencias, una cuarta consecuencia que es conductual, que es que el organismo busque un ambiente más cálido, acercándose a una fuente de calor o, por ejemplo, poniéndose más abrigo. Supongamos ahora que la situación es la contraria. Supongamos que la temperatura corporal es alta. Bien, en ese caso tenemos otras neuronas también ubicadas en el hipotálamo que sensan la temperatura y estas dicen, ay, mira, la temperatura de nuestros fluidos está demasiado alta. Vamos a activar los mecanismos para que baje esa temperatura. Entonces suceden también una serie de ajustes que esta vez implican que las arterias superficiales se dilaten, permitiendo mayor flujo sanguíneo y por lo tanto mayor disipación de calor. Produce que se inicie la etapa de sudoración. Entonces la sudoración genera la acumulación de esas gotitas en la piel que al evaporarse disipan calor y también regulan a nivel de la tiroides, ¿sí? Disminuyendo la producción metabólica de calor. Y podríamos agregar una cuarta, que son las conductas que se pueden disparar en esa situación, como por ejemplo sacarse ropa, moverse a la sombra, buscar un ambiente más fresco. Cuando estas acciones o consecuencias fisiológicas hacen que efectivamente disminuya la temperatura del cuerpo, la temperatura alcanza su valor homeostático y entonces se cortan esos mecanismos de rectificación. Ahora, el hipotálamo, les decía, es el termostato de nuestro cuerpo, pero también regula otras variables fisiológicas. Por ejemplo, la cantidad de sales que hay en sangre y en tejidos extracelulares. Participa de la regulación del metabolismo glucídico, ¿sí? No es el responsable de hacer que suba y baje el nivel de sangre en azúcar. Para eso está el páncreas y está el hígado, pero sí participa en la regulación más general, por ejemplo, modificando el hambre, la saciedad, las ganas de buscar alimento. ¿Cómo hace todo esto el hipotálamo? Bueno, el hipotálamo tiene, en primer lugar, la capacidad de comparar el valor de esas variables fisiológicas de interés con puntos de referencia que tiene seteados, ¿sí? Y eso lo hace porque las neuronas que están en el hipotálamo, hay neuronas en el hipotálamo que tienen justamente la capacidad de sensar directamente las variables fisiológicas, por ejemplo, temperatura, osmolaridad o glucosa, pero además porque el hipotálamo está muy conectado con otras regiones del cerebro, con regiones del sistema límbico, con la corteza, con, por ejemplo, el hipocampo, que es una región del sistema límbico vinculado a la navegación en el espacio y a las memorias, las amígdalas, que ya las venimos mencionando, que son esa estructura cerebral que se encarga de asignar valencia emocional y por lo tanto detectar si un estímulo es positivo o negativo, es amenazante o no es amenazante. Y el hipotálamo también recibe una serie de aferencias de las vísceras, puede recibir señales químicas que circulan por la sangre, señales hormonales, y toda esta información sensorial y contextual es integrada a nivel hipotalámico y comparada con esos puntos de referencia, y entonces el hipotálamo genera estos mecanismos de coordinación de respuestas que pueden ser motoras, somáticas, motoras viscerales, endocrinas, como vamos a ver en esta clase, y conductuales para ajustar las variables y llevarlas al punto de referencia. Entonces, claramente, el hipotálamo es un jugador central en lo que es el funcionamiento de los mecanismos homeostáticos del organismo. Esto se los acabo de decir, el hipotálamo está muy conectado. Acá les queda la diapo que explica un poquito más cuáles son esas conexiones. Y les decía que el hipotálamo hace mucho más que regular la temperatura del cuerpo. Esta diapo es justamente para explicar eso. Dentro de las funciones del hipotálamo se encuentran controlar la presión la arterial y la composición electrolítica. De vuelta, esto es un mecanismo que se suplementa al que vimos la clase pasada, que es el de los reflejos autonómicos cardiovasculares, ¿sí?
Acá estamos hablando de una serie de mecanismos que incluyen, por ejemplo, controlar cuánta agua se toma, controlar lo que se llama la sed de sal. ¿Sí? En este caso, uno no busca el agua para diluir los componentes sanguíneos, sino justamente porque lo que está buscando es la sal que está en el agua, porque em, lo que necesita es recuperar sales. Por ejemplo, puede pasar que en situaciones de mucho calor y mucho sudor extremo, donde la persona está sudando y está ingiriendo poca agua, lo que se busca es ingerir agua, pero porque el cuerpo a través del sudor eliminó muchísimas sales y lo que necesita es recuperar eso. Dos, ya les decía, la temperatura corporal. Les expliqué recién. El metabolismo energético, porque gracias al hipotálamo se regula la ingesta de alimentos, la tasa metabólica. También tiene un papel central en lo que es la regulación de la reproducción, tanto a nivel conductual como a nivel hormonal. Entonces, el hipotálamo tiene que ver con las conductas vinculadas al apareamiento, también regula las hormonas vinculadas al embarazo, a la lactancia y finalmente controla las respuestas de emergencia frente al estrés, como todas las respuestas físicas e inmunitarias, regula el sistema nervioso autónomo, que a su vez va a estar directamente controlando la frecuencia cardíaca y la tasa respiratoria. Entonces, el hipotálamo es un gran jugador de mantener la homeostasis tanto en situaciones de reposo como en situaciones de emergencia. Y esto lo logra siendo una estructura extremadamente chiquita, como les decía, pesa apenas 4 gramos en kilo y medio que pesa el cerebro. Y tiene una estructura bastante complicada, tiene una gran cantidad de núcleos, el número exacto no importa demasiado, y va a variar un poco dependiendo, perdón, de la bibliografía que consulten. Pero sí hay algunos núcleos que son bastante conocidos, que su función es sabida, y se los voy a mencionar. Algunos de estos los vamos a ir repasando más en detalle. Tenemos los núcleos paraventricular y supraópticos señalados acá en verde. Bueno, antes de esto es un corte, es un esquema de un corte del hipotálamo. Todos estos núcleos acá son del hipotálamo, ¿sí? Acá arriba estaría el tálamo y acá abajo esto que cuelga es la glándula hipófisis, que como ven están muy conectadas. El hipotálamo se continúa directamente con la hipófisis. Vamos a hablar más de esto en el próximo video. ¿Y qué son todos estos núcleos entonces? Bueno, acá en verde los núcleos paraventricular y supraóptico, vinculados con la regulación del balance acuoso, con la producción de algunas hormonas y con la proyección hacia núcleos del sistema nervioso autónomo. Núcleos ya sean integradores a nivel del tronco encefálico o directamente neuronas preganglionares ubicadas en el tronco y en la médula, como vimos la clase pasada. Tenemos también acá núcleo anterior, señalado también acá como en verde, no es demasiado preciso es este esquemita simplificado, vinculado con la regulación de la temperatura. El área preóptica, esta es un área con dimorfismo sexual, es decir, parecería que las neuronas tienen características distintas entre varones y mujeres, o masculinos y femeninos, dependiendo de la especie que se considere y parecería entonces estar vinculado a algo que tenga que ver con las conductas de apareamiento diferenciales entre sexos, núcleos supraquiasmáticos vinculado o implicado en la regulación de los ciclos circadianos. Van a hablar de esto mucho más con Ignacio en la última clase. Les decía también que tenemos algunos núcleos, por ejemplo acá el núcleo dorsomedial, que participan en regular la sensación de hambre y la sensación de estar saciado frente al alimento. Bueno, otros núcleos vinculados a la regulación de la temperatura, más núcleos vinculados a la ingesta, em, y algunos núcleos que lo que hacen es hacer relevos con conexiones con otras regiones del cerebro. Con esto, entonces, terminamos lo que es la introducción
sobre hipotálamo y ahora seguimos con el siguiente video.